Muy bien, bienvenidos al paso 39 de nuestro curso bíblico Crecimiento Espiritual. Estamos viendo un panorama bíblico del Nuevo Testamento. Ya hemos cubierto tres áreas de este panorama bíblico del Nuevo Testamento. Hoy día vamos a estudiar las cartas generales. Cartas generales. Si vemos este cuadrito, nos vamos a dar cuenta que ahí están las cartas generales. La clase anterior vimos las cartas paulinas o epístolas paulinas. Para hacernos una idea de estos 8 libros, vamos a entender que Hebreo, Santiago y Primera de Pedro son epístolas a los creyentes en sufrimiento. De ahí tenemos las fechas también. Si se observan, Santiago fue escrito aproximadamente entre el año 45 al 49. Es el primer libro en realidad del Nuevo Testamento en escribirse. Bueno, el segundo bloque, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Judas, son epístolas para corregir falsas enseñanzas a la iglesia. Interesante, mis hermanos, porque podríamos considerar epístolas generales desde Santiago para adelante. Eh, Se conocen epístolas generales, o también les podríamos decir epístolas católicas. No tiene nada que ver con la religión tradicional, la religión católica romana, no tiene nada que ver con ello, sino que la palabra católica significa universal. Entonces estas son epístolas universales, o epístolas católicas, o generales, o para todos. Eso es lo que se entiende como la palabra católicas. De repente, exceptuando a segunda de Juan y tercera de Juan, que son puntuales en realidad, el resto sí son generales, ¿no? Para todas las iglesias locales. Eh, Comenzamos por Hebreos. Hebreos es un libro muy interesante y si consideramos, por ejemplo, Mateo, el Evangelio según San Mateo, como la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El libro de Hechos, la transición entre los hechos del Señor Jesús y los hechos del Espíritu Santo, o la transición de la iglesia judía a la iglesia universal, general, o de los gentiles, ¿no? Una transición entre la iglesia del liderazgo, por decirlo de una manera, judía al liderazgo gentil. Y Hebreos es un libro también interesante porque es de transición, ¿no? Entre la iglesia como misterio, como nosotros, y una transición a la iglesia perseguida, ¿no? Podríamos entenderlo también como un libro de transición entre la iglesia del misterio, la iglesia nosotros en este tiempo, y la iglesia que será perseguida en el fin de los tiempos, ¿no? Que básicamente será una iglesia bastante hebrea, ¿no? Bastante judía. Como que la iglesia volverá. Hay mucho por explicar acá, solamente para como una pincelada. Hebreos es un libro bastante interesante porque explica la supremacía del Señor Jesucristo en relación al pensamiento, a la cosmovisión judía, ¿no? La superioridad en su liderazgo, la superioridad en relación a Aarón, en relación a Moisés, en relación a Abraham, en relación al antiguo pacto. Eso es lo que nos enseña Hebreos, ¿no? En el capítulo 11 hay una galería de los héroes muy interesante, nos explica qué es la fe. Un libro muy rico realmente. Nos ayuda bastante a leer en el Antiguo Testamento el Levítico y porque el hebreo menciona mucho. No tenemos autor conocido de Hebreos, se entiende que es el apóstol Pablo, pero hay algunas cosas que difieren, ¿no? Por ejemplo, Hebreos hace referencia a la Septuaginta, en cambio Pablo siempre hacía referencia al canon hebreo, ¿no? A la Tanakh. Eh, y otros detalles más, ¿no? Santiago, entendemos como autor Santiago, a Jacobo el medio hermano del Señor Jesús, confirmado. Santiago ya lo explicamos, porque Santiago y Jacobo son los mismos en el estudio anterior. Santiago también escribe a la iglesia en persecución, a la iglesia perseguida. Le da una serie de pautas en relación al pecado, en relación a cómo debe vivir. Hay muy buenos temas en estos 5 capítulos realmente de Santiago que son geniales, maravillosos. Sobre todo la lengua, por ejemplo, ¿no? El capítulo 3. Y la famosa fe sin obras, ¿no? Fe sin obras y fe con obras. Pablo va a decir que somos salvos por medio de la fe. Santiago va a decir que la fe necesita ser demostrada con las obras, ¿no? No se contradicen el uno y el otro, son perspectivas diferentes en relación a lo que consideran obras,
Porque si nuestra fe solamente fuera una sola, en el sentido de que no se podría mostrar nuestra fe, no fuera activa, definitivamente seríamos como un bote con un solo remo, ¿no? Cuando movemos un solo remo estaríamos dando vueltas en círculos. Pero es cuando tengo un remo que dice fe y otro remo que dice las obras o obras, es que puedo hacer avanzar el bote, ¿no? Para hacer un poco la analogía, explicar un poquito. No se dice que somos salvos por obras, ¿de acuerdo? Somos salvos enteramente por la obra divina de nuestro Dios en su plan redentor para con nosotros a través de Cristo en aquella cruz. Pero necesitamos que nuestras obras no sean etéreas, espiritualicemos las cosas, sino que sean tangibles, que se puedan ver, que se pueda demostrar el amor de Cristo en nuestra vida o en nuestra nueva vida. La primera carta de Pedro, interesante también, para ver algunos problemas que se estaban dando a la iglesia perseguida, sobre todo en esta primera carta es a la iglesia perseguida, ¿no? Y nos va a explicar nuestra relación con Dios, cómo es la relación de nosotros como creyentes con Dios, cómo debe ser nuestra relación con los otros. Esto incluye los gobernantes y esto nos ayuda mucho también a tener ciertos discernimientos y criterios políticos, de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Pedro escribiéndole a la iglesia perseguida, sufriente, y lo que realmente conlleva el sufrimiento en el creyente, ¿no? Muchas veces eso nos definitivamente apunta siempre a confiar en el Señor, cualquiera sea el sufrimiento o a consecuencia de la persecución que estemos sufriendo, ¿no? Tomando como ejemplo al Señor Jesucristo, que nos ayuda a vivir siempre para Dios el sufrimiento, y el sufrimiento puede ser la voluntad de Dios para nosotros también, por supuesto que sí, para doblegar un orgullo, doblegar algún mal carácter, doblegar algún pecado recurrente. Entonces, siempre Dios cumple sus propósitos en nosotros y los medios son diversos, ¿no? Y dentro de ellos muchas veces el sufrimiento. Segunda de Pedro es una carta ya para estar alertas, atentos y buscar algunas soluciones o los problemas que se estaban suscitando, sobre todo contra los falsos maestros, ¿no? Importantes, muy importante esto, mis hermanos, entender el tema de los falsos maestros, porque hay muchos que hablan mucho y santifican sus falsas doctrinas con versículos bíblicos y es bastante complicado discernir la mentira que está envuelta en verdad. Y es como una manzana acaramelada, ¿no? Uno no sabe si la manzana está buena o está podrida hasta que lo muerde, ¿no? Y a veces cuando ya lo muerde es demasiado tarde. Entonces hay que tener bastante ese discernimiento espiritual, por eso es importante el estudio bíblico para poder discernir, porque muchas veces los pastores, los predicadores que predican contundentemente a la luz de la escritura son vistos como malos, intolerantes, nocivos a la sociedad, cuando en realidad lo que están haciendo es dar un mensaje de amor. Y los que dan mensajes motivadores, que te animan, que te hacen sentir bien, por lo general estos son falsos maestros. Por eso que encontramos muchas megas iglesias con doctrinas falsas, ¿no? No solamente en el campo religioso, que hay muchas religiones que traen muchos adeptos, muchos prosélitos y muestran realmente grandes apariencias, pero en realidad es el camino ancho que conduce a la perdición, ¿no? Sino que también en el mundo cristiano hay muchas sectas pseudo cristianas que definitivamente también conducen a la perdición, ¿no? Con una falsa doctrina, enmascarada con versículos, santificado con versículos fuera de contexto y todo lo demás. Así que es muy importante estudiar la escritura, mis hermanos. Yo les animo a seguir perseverando en sus estudios. Entramos en la primera carta de Juan. Juan interesante porque él va en su primera carta, no lo notamos a primera vista, pero cuando hacemos un estudio notamos que Juan está contradiciendo, está trayendo a luz algunos errores de su época que en la realidad no han cambiado mucho hasta nuestro entonces, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos decían que el espíritu es bueno y el cuerpo es malo, ¿no? La salvación viene mediante el conocimiento oculto, ¿no? Muchas personas buscan la gnosis, de ahí viene el gnosticismo y todo lo demás, ¿no?
Jesús era solo un hombre, dice, ¿no? El Espíritu Divino de Cristo vino sobre él en su bautismo y el Espíritu lo dejó antes de que muriera. Incluso hay sectas que hasta ahora, miren mis hermanos, el apóstol Juan escribe en la década del 90 del primer siglo de nuestra era, y realmente esta secta, hasta ahora podemos encontrar sectas que sostienen este tipo de falsas doctrinas que ya el apóstol Juan estaba sacando a luz esta falsedad en su época, ¿no? El cuerpo debería tratarse ásperamente puesto que es perverso. Ah, como mi cuerpo es malo, o mi cuerpo al final todos nos vamos a morir. Y a veces esa percepción o esa filosofía cambia también, ¿no? No, disfruta, toma, bebe, come, divierte de los placeres del mundo, que una vez que te vas a la tumba ahí queda todo, ¿no? También esta filosofía se da. Son mentiras satánicas, demoníacas, mis hermanos. El pecar con el cuerpo no es malo, dice, puesto que solo el espíritu tiene importancia. Yo soy predestinado, dice, yo puedes pecar, no hay problema, ya tú estás salvo, ya tu espíritu está salvo, etcétera, etcétera. Entonces, mis hermanos, importante estudiar la escritura, entender la palabra de Dios. La segunda carta es un poco más personal, hacemos una comparación entre esta segunda carta con la anterior, la primera carta, y el Evangelio de Juan, según San Juan. Vamos a entender cómo él es el autor de esta carta, ¿no? Y también nos escribe para corregir algunos problemas dentro de la iglesia. La tercera carta es un solo capítulo, cortita, habla de Gayo, de Diótrefes y de Demetrio, ¿no? De Gayo, a quien está dirigida la carta, un hombre fiel, y ahí está haciendo la comparación también entre la tercera carta, esta tercera carta con la segunda, ¿no? Como él usa casi los mismos argumentos o la misma forma de expresarse, ¿no? Y confirmándonos que él es el autor de esta tercera carta, ¿no? A Diótrefes también le va a llamar la atención, ¿no? Le va a llamar la atención. A Diótrefes era un pastor que se había apoderado de la iglesia local, ¿no? No dejaba que nadie más entre, nadie más predique, y al que estaba en contra de él lo expulsaba, ¿no? Y también ese problemita encontramos en muchas iglesias actualmente, mis hermanos, pastores que llegan a cierto liderazgo dentro de la iglesia local, hacen como una pequeña dinastía o un pequeño, ¿cómo se le dice a estos? Como usurpadores de la iglesia, del poder, o dictadores, ¿no? Se vuelven dictadores dentro de la iglesia, ¿no? Lo que él dice se hace, ¿no? Lo que él dice y nadie le puede contradecir. Es un problema que el apóstol Juan está tratando en el primer siglo, en esta tercera carta con un señor llamado Diótrefes, ¿no? Que no ha cambiado, ¿no? Hasta la actualidad podemos incluso encontrar pastores y líderes con ese tipo de actitudes, ¿no? Actitudes de autoritarismo, ¿no? Dictatorial. Se dice, se hace, ¿no? Yo soy el pastor, o lo que dice el pastor, eso se hace, ¿no? No hay un consejo de ancianos, no hay un consejo administrativo, no hay un consejo de otros consiervos que ayuden a gobernar. La iglesia debe ser gobernada por un consejo de ancianos, por hermanos ancianos, maduros en la fe, que su vida refleje, obviamente, ¿no? El carácter de Cristo. Entonces, pastores pues son renegones, imponentes, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Pastores y líderes que a veces se llenan de orgullo, ¿no? Y a veces no solamente a nivel pastoral, sino a nivel de ministerios, ¿no? Dentro de la iglesia, un ministerio, el hermano yo no. Y cuando ve que alguien comienza a surgir, ya lo minimiza o le dice, no, yo he dicho, ¿quién ha dicho él? ¿Quién es él? ¿No? Entonces empiezan esas discusiones como de falta de humildad y de orgullo, ¿no? Así que el apóstol Juan le va a llamar la atención ahí de Diótrefes de una manera muy amorosa, mis hermanos. Si nosotros nos damos cuenta, le llama la atención de una manera muy amorosa, porque Juan había aprendido del Señor. Entonces le dice, y él no continúa esta carta. Al final ustedes van a leer que él dice, bueno, y tengo muchas cosas más que decirles, pero cuando voy, les voy a decir personalmente, ¿no? Interesante, por eso es que Juan es conocido como el apóstol del amor. Judas es el segundo medio hermano del Señor Jesús que escribe una epístola, ¿no? Cortita también, de un solo capítulo, contundente, ¿no? Advertencia también contra los falsos maestros, ¿no? Cómo se comportan estos falsos maestros y la analogía que hace en relación a los hechos de la historia bíblica, ¿no?
el consejo para los creyentes también, eh, lo que hablan, advierten los apóstoles, la edificación en el Espíritu Santo, que se conserve el amor, ¿no? El amor de Dios, la ayuda unos a otros en misericordia y temor al Señor. Es interesante, muy cortita, pero bastante, muy rica este libro también. Y bueno, ese es el panorama que podemos hacer, mis hermanos, de las epístolas generales. Ya estamos llegando casi al final de este bloque y nos quedaría solamente mencionar Apocalipsis, ¿no? Ahí están las actividades para esta semana, así que continúen, mis hermanos, perseverando en la lectura bíblica, en la memorización y memorización también del versículo. Dios le bendiga grandemente. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.